Solamente durante ese año 2014 hubo 15 atracos con bombas contra cajeros automáticos a nivel nacional. Cuando nos dimos cuenta que estaban robando el cajero, ya los guardias empezaron a hacer tiroteos de hacia abajo. Con una bomba abrieron la bóveda del blindado. De ese modo, el grupo concretó el robo de 4.062 millones de guaraníes. Nelson Gustavo López González, paraguayo, nacido el 5 de febrero de 1992 en Villa Ayes, la capital del departamento de Presidente Ayes, Chaco paraguayo. Miembro de una familia de origen humilde, pero tradicional. Por su nombre, no era tan conocido como por su apodo, el ahora ya célebre alias de Yacarepó. Nelson Gustavo, o Yacarepó, como empezó a ser llamado en su ciudad, Villa Ayes, empezó a delinquir desde joven. De hecho, en la zona baja del Chaco paraguayo, era conocido por la policía como un líder de una banda de motochorros, aunque luego también empezó a aparecer en investigaciones de asaltos a mano armada, principalmente contra establecimientos comerciales. Su fama en el Bajo Chaco fue advertida por el que en ese momento era el asaltante más buscado del Paraguay y una de las mentes criminales más prodigiosas que produjo nuestro país, Amado Ramón Benítez, quien actualmente cumple múltiples condenas en la Penitenciaría Regional de Cambureta. Después de cumplir la mayoría de edad, Yacarepó ya era un viejo conocido de la policía en Villa Ayes. De hecho, su prontuario empezó a ser manchado con un caso de sicariato que se produjo el 4 de enero del año 2014, cuando un ex cadete de la Policía Nacional fue perseguido y ultimado en el centro de Villa Ayes. La víctima circulaba en un automóvil que fue seguido por dos motociclistas. El que bajó descargó una pistola calibre 9 milímetros contra el objetivo. Supuestamente era Yacarepó. Aquel año 2014 marcaría la carrera delictiva de Yacarepó. En ese mismo año se inició la primera gran epidemia de atracos contra cajeros automáticos. Asombrada, la policía de Paraguay reaccionaba ante asaltos consecutivos contra estas máquinas con una innovadora técnica delictiva: las bombas. Sí, de manera casi inédita en Paraguay, empezaron los atracos contra cajeros con explosivos. Solamente durante ese año 2014 hubo 15 atracos con bombas contra cajeros automáticos a nivel nacional. Cada uno de esos golpes, la policía atribuyó a la banda de Amado Ramón Benítez. Precisamente, indagando a ese grupo, fue que resultó identificado uno de sus integrantes, uno de los soldados
más queridos por Amado Ramón Benítez, el chaqueño Nelson Gustavo López González, alias Yacarepó. Llegaron en un vehículo una cantidad de 5 a 6 personas. Dos se encargaron de reducir al personal de seguridad privada que se encontraba en este lugar y 2 prepararon para explosionar el cajero. Y 2 se quedaron ya custodiando por si llegue personal policial o para reaccionar, diríamos. Al retirarse realizaron disparos. Justamente personal de criminalística pudo recoger 2 vainillas servidas de armas, de cartucho calibre 7.62 y un cartucho sin percutir. Nosotros escuchamos 2 disparos con mi mamá, como a la 1:40 más o menos. Y después nos levantamos y cuando íbamos a salir acá en el galpón escuchamos la explosión. Y era la explosión del cajero. Cuando nos dimos cuenta que estaban robando el cajero, ya los guardias empezaron a hacer tiroteos de hacia abajo. Teniendo en cuenta que no es la primera vez que ocurre hechos de esta naturaleza y efectivamente se manejan datos de personas que manipulan ciertos explosivos. No cualquier persona que actúa al margen de la ley son los que efectúan este tipo de hechos, este tipo de delitos. ¿En ese grupo de personas habría extranjeros también? Se maneja, pero más de nacionalidad paraguaya. El caso que llevó a la policía a concretar la primera captura de Yacarepó se produjo el 8 de abril de aquel año 2014, cuando al menos 18 delincuentes interceptaron sobre la Ruta 2 en San José de los Arroyos un camión transportador de caudales de la empresa Guardián S.A. Los delincuentes actuaron en al menos 3 vehículos. En una zona de eucaliptales, obligaron al conductor y a los guardias de Guardián S.A. a detener la marcha. Con balazos neutralizaron el carro fuerte y luego, con una bomba, abrieron la bóveda del blindado. De ese modo, el grupo concretó el robo de 4.062 millones de guaraníes. Una patrullera de la policía que escoltaba aquel camión transportador de caudales de la empresa Guardián S.A. también fue acribillado en el operativo criminal. Una semana después, la policía tenía identificados a casi todos los integrantes de aquel grupo tipo comando que asaltó el camión de Guardián S.A. en San José de los Arroyos. Uno de los objetivos era Nelson Gustavo López González, alias Yacarepó. Finalmente fue capturado aquel 14 de abril del año 2014 en su casa de Villa Hayes. Yacarepó pensaba que la policía no lo tenía en su nómina de sospechosos. Cuando lo detuvieron, estaba en posesión de una parte del dinero robado en el atraco al móvil de Guardián S.A. Así como también la policía descubrió que acababa de comprar una camioneta con el dinero que le correspondió como parte del botín. Mientras Nelson Gustavo López González ya estaba preso por el asalto al blindado de Guardián S.A., su hermano mayor, Víctor Eligio López González, cayó gravemente herido el 20 de junio del año 2014. Fue cuando Víctor Eligio comandó un asalto contra un automóvil de una casa de cambios que estaba moviendo un caudal en Asunción. El vehículo fue interceptado por un grupo tipo comando detrás del cuartel del Regimiento Escolta Presidencial en la capital. 2 policías que iban como pasajeros dentro del vehículo de la casa de cambios reaccionaron ante el atraco y, aunque no evitaron el robo del dinero, sí lograron herir gravemente a uno de los perpetradores. Era el hermano mayor de Yacarepó,
quien fue socorrido por los propios afectados por el asalto y a quien finalmente los médicos le salvarían la vida días después. Solamente 3 meses después de haber sido capturado en su casa de Villa Hayes por el asalto al camión transportador de caudales de la empresa Guardián en San José de los Arroyos, Yacarepó inexplicablemente recuperó la libertad. Fue mediante una orden judicial firmada por el juez penal de garantías de Coronel Oviedo, Miguel Ángel Rojas Barrios, quien dispuso la libertad de Yacarepó, pese a que en ese momento era investigado por un caso de sicariato en Villa Hayes y por el asalto al carro fuerte en San José de los Arroyos. Con Yacarepó libre, la mega banda de asaltantes se reorganizó rápidamente y preparó uno de los golpes que hasta ese momento no tenía precedentes en Paraguay. Entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de septiembre del año 2014, al menos 30 criminales literalmente tomaron la ciudad de San Cristóbal, en el departamento de Alto Paraná. Ese grupo secuestró a 4 policías de 2 comisarías, robó 2 patrulleras y detonó bombas en 2 bancos y en una casa de cambios de ese distrito del departamento de Alto Paraná. Fue un tipo de atraco hasta ese momento nunca antes ejecutado en Paraguay, pero que era idéntico a los atracos que perpetraban, por ejemplo, el PCC y el Comando Vermelho en Brasil. Aquel alevoso atraco en San Cristóbal, Alto Paraná, obligó la movilización de toda la capacidad operativa de la policía. Uno de los delincuentes había muerto esa misma madrugada, al quedar atrapado bajo fuego amigo, es decir, sus propios cómplices, disparando contra la población civil, se equivocaron y balearon a uno de ellos. Otro de los que integró aquel comando, de acuerdo con la policía, era Nelson Gustavo López, alias Yacarepó. Mientras llevaba 5 meses en libertad, el 18 de diciembre de aquel año 2014, en coincidencia con otro atraco con bombas contra un cajero automático, Nelson Gustavo López González, alias Yacarepó, fue recapturado. Otra vez, la policía lo atrapó en su casa de Villa Hayes. Otra vez lo relacionaban con la mayoría de los últimos atracos que habían ocurrido contra cajeros automáticos, contra transportadores de caudales e incluso ya en esa época cuando tomaban ciudades enteras. Tras el allanamiento de agentes policiales de la División de Crimen Organizado de Investigación de Delitos en Villa Hayes, en busca de miembros de una poderosa banda de asaltantes de cajeros automáticos, se detuvo a Nelson Gustavo López González, sindicado como autor del asalto a los cajeros de Villa Hayes y Mariano Roca Alonso. El mismo fue aprendido en su domicilio tras un allanamiento con gente de la Fiscalía de la ciudad de Roca Alonso. El otro sujeto es Justo Ramón Infran Gamaro, también fue allanado su casa en la ciudad de Cerrito. No encontramos al mismo, no estaba en su domicilio cuando eso. Nelson López tiene 28 años, el otro tiene 25 años. Todos tienen antecedentes por robo agravado, homicidio doloso, y también estuvo vinculado en el caso transportador de caudales de la ciudad de San José, Nelson Gustavo López. Asimismo, el comisario Edgar Molinas dio a conocer la identidad de otras personas involucradas en los robos a cajeros producidos en las últimas semanas. Sí, ellos son los integrantes de la banda que se encargan de perpetrar ese hecho, que es liderado por Edgar Penayo Ríos, prófugo de la justicia. Tiene varios antecedentes por robo agravado, y el caso cajero de Roca Alonso fue identificado por medio de las huellas levantadas en el hecho Orlando Efrén Benítez Portillo, que es prófugo de la cárcel de Concepción. También lo integra Juan Alfredo Ayala, es un ex policía, y el otro prófugo es Mauricio Paniagua Medina,
y el ex militar Jorge Rodrigo Scarpellini. Todos ya cuentan con orden de captura por los hechos mencionados. Ya estamos en búsqueda de estos sujetos. Luego de su última captura en diciembre del año 2014, Yacarepó estuvo preso 6 meses. La mayor parte de ese periodo lo pasó en la cárcel regional de Ciudad del Este. El 12 de junio del año 2015, Nelson Gustavo López González y otros 2 presos de la cárcel de Ciudad del Este fueron traídos hacia Asunción como para ser depositados en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde debían ser fichados, y luego, al menos Yacarepó, iba a ser trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Emboscada. Solo que Yacarepó nunca llegaría a la capital. Un grupo tipo comando interceptó a tiros el móvil de traslado de internos que traía a Yacarepó y 2 presos más desde Ciudad del Este hacia Asunción. Fue en la zona de Capiatá, en inmediaciones de la Academia Militar, donde con disparos de fusiles AK-47, los criminales encabezados por Amado Ramón Benítez rescataron a uno de sus soldados, Nelson Gustavo López, alias Yacarepó. El 22 de junio del año 2015, 10 días después de que fue rescatado por un grupo tipo comando, Nelson Gustavo López González, alias Yacarepó, encabezó un asalto con el robo de 300 millones de guaraníes. Fue contra un móvil del Instituto de Previsión Social IPS que llegaba al hospital de la ciudad de Benjamín Acebal, vecina de Villa Hayes. Los delincuentes robaron el dinero que iba a ser destinado al pago de funcionarios, asegurados y jubilados. Claro, como era la zona de influencia de Yacarepó, la policía directamente le atribuyó aquel atraco. 3 días después, y siempre en la zona de Benjamín Acebal, Chaco Paraguayo, el mismo grupo, es decir, el que dirigía Yacarepó, perpetró otro millonario atraco, esta vez contra la empresa cerámica Irene. Los delincuentes se hicieron pasar por funcionarios de la Fiscalía y agentes especiales de la SENAT. Simulando un allanamiento, ingresaron al establecimiento, tomaron de rehenes a los empleados y se alzaron con otro monto multimillonario. El entonces ya forajido Yacarepó, así como su jefe, Amado Ramón Benítez, seguían siendo los más buscados del Paraguay. El 3 de julio del año 2015, la mega banda de asaltantes, integrada por Yacarepó, iba a perpetrar otro colosal robo. Iban a asaltar un camión de una empresa transportadora de caudales en la zona de Emboscada, departamento de Cordillera. La información que tenían los criminales era sumamente precisa. El botín iba a ser supuestamente de unos 5.000 millones de guaraníes. En 3 vehículos, los delincuentes se dirigieron hacia la zona donde iba a ocurrir la interceptación. Sin embargo, en la zona del peaje de Emboscada, a un grupo de policías les pareció sospechosa la actitud de los ocupantes de un automóvil rojo. Cuando intentaron verificar a sus ocupantes, estos directamente abrieron fuego. El que manejaba el vehículo, Nelson Gustavo López González, alias Yacarepó. Este ordenó a sus cómplices disparar contra los policías. Los agentes reaccionaron y se desató un enfrentamiento, tras el cual la banda se vio obligada a abandonar el coche rojo
y a huir en otros vehículos de emergencia. Esa misma noche, el Hospital Regional de Luque recibió a un paciente que ingresó con una herida de bala. Era Yacarepó, quien fue ingresado al hospital por una mujer. Esta última suministró una identidad falsa del herido. Cuando fue interrogado por los médicos, el baleado dijo que sufrió la herida de manera accidental durante una jornada de cacería en el Chaco paraguayo. Esa versión no convenció a las autoridades del hospital, quienes pidieron la presencia de los guardias de seguridad, que a su vez también hablaron con el paciente, que aunque estaba lúcido, sí empezaba a perder sangre de manera rápida. Uno de los guardias le tomó una fotografía a ese paciente, sin saber que era el famoso asaltante Yacarepó. Cuando era inminente que llegara la policía para revisar al herido, la mujer que lo llevó al hospital de Luque lo retiró de vuelta en un vehículo. De ese modo, para cuando llegaron los uniformados, el baleado Yacarepó había escapado una vez más. Ya recuperado del balazo que sufrió en el enfrentamiento en emboscada y que lo llevó a internarse por unas horas en el hospital de Luque, Nelson Gustavo López González, alias Yacarepó, volvió a las andanzas rápidamente. El 24 de agosto del año 2015, lideró el grupo que humilló a la Policía Nacional al asaltar en Villa Lisa una patrullera de la Comisaría 24 Central de San Antonio. El vehículo policial había salido de esa ciudad, San Antonio, con 2 agentes a bordo y el empleado de un negocio de ese municipio. Se estaban dirigiendo hacia la zona de la ruta Acceso Sur, donde debían depositar la recaudación de la empresa a la cual estaban haciendo el servicio de traslado de caudal. Ni siquiera el hecho de que la plata era llevada en una patrullera fue respetado por Yacarepó y su grupo. Mediante disparos de fusiles AK-47, neutralizaron la patrullera, obligaron a bajar a los policías y al civil y robaron el dinero. Aquel hecho, hasta ahora, sigue siendo uno de los más comentados en Villa Lisa. La seguidilla de atracos atribuida a Yacarepó continuaría 3 semanas después. El 14 de septiembre del año 2015, el vicepresidente del Tribunal de Conducta del Partido Liberal Radical Auténtico, Miguel Ángel Simón Galeano, quien tenía 60 años, fue asesinado con disparos de fusil al ser asaltado por una gavilla cuando salía de uno de sus surtidores, ubicado en Boyani y Eusebio Ayala de la capital, con aproximadamente 200 millones de guaraníes, que los debía depositar en un banco de la zona. En el atraco resultaron heridos su hijo, 2 custodios e incluso un barrendero municipal que trabajaba en la zona. El grupo tipo comando, que mató al político, hirió a su hijo, los custodios y al barrendero, según la policía, fue liderado por el hasta ese momento imparable asaltante Nelson Gustavo López, alias Yacarepó. El mortal asalto fue perpetrado por 4 delincuentes en la mañana de este lunes, cuando acribillaron el vehículo del empresario y miembro del Tribunal de Conducta del PLRA. Los delincuentes asesinaron a Miguel Ángel Galeano, dueño de una estación de servicios del emblema Petrobras, y luego se alzaron con un botín cuyo monto aún no fue confirmado por las víctimas. Tenemos datos precisos, ¿verdad?, en base a evidencias, indicios que hemos recogido del lugar del hecho y también del lugar donde fue abandonado este vehículo, y también de personas que han colaborado y dieron la característica, y en base a fotografías que vieron, ellos que pudimos exhibirle ahí, ellos reconocieron plenamente a uno de los integrantes de esta banda delictiva, y en base a eso estamos trabajando en la etapa investigativa. ¿No me conocía entonces otra vez?
Y estamos en eso, estamos trabajando en la etapa investigativa y yo creo que vamos a tener algunos resultados referentes a este hecho y ya estamos solicitando los allanamientos correspondientes y solamente estamos esperando eso para los trabajos correspondientes. Amado Ramón Benítez, el líder de la mega banda y uno de los integrantes de esa organización criminal, Nelson Gustavo López González, alias Yacarepó, eran los delincuentes más buscados del Paraguay entre 2014 y 2015. El 23 de octubre del año 2015 sucedió un hecho que definitivamente acrecentaría la fama de Yacarepó, el tristemente célebre asaltante hoy día ya fallecido. Aquella fecha, una comitiva fiscal policial allanó un coqueto departamento en el barrio Herrera de la capital. Los investigadores llegaron al sitio porque supuestamente en ese lugar acostumbraba a esconderse Yacarepó. El lugar era habitado por una supuesta amante del criminal. Ruth Tatiana Gómez Espínola tenía en ese momento 23 años. Ella quedó detenida ante sospechas de incurrir en el lavado de dinero proveniente de los asaltos que perpetraba supuestamente Yacarepó. La mujer fue sorprendida en posesión de 2 vehículos de alta gama recientemente adquiridos que, según la policía y la fiscalía, habían sido comprados con el dinero que Yacarepó robaba en los atracos de los que participaba. Por ejemplo, en el procedimiento la comitiva incautó una camioneta Jeep Grand Cherokee, año 2015, adquirida por esa mujer por $54,000. También en su departamento se había encontrado otra factura por la compra de una camioneta Kia Soul por $18,600. Ruth Tatiana sería arrestada e imputada, pero luego quedó desvinculada del proceso y años después continuó su vida de manera normal. Nos dicen que ese Mercedes-Benz oscuro le pertenece a Yacarepó. Mercedes-Benz roja. Ay, ¿por qué quieren saber eso? Creo que eso tengo que hablar con la fiscal, la verdad. Queremos saber que tenés 23 años, no trabajás. ¿Cómo justificás la tenencia de un vehículo así? No le tengo que justificar nada, me parece. ¿Vos te dedicas a la prostitución? No. ¿Cómo pagas el alquiler de acá? ¿Cómo que cómo pago el alquiler de acá? Si no trabajás. Y yo tengo cómo justificar todo eso, pero eso yo creo que tengo que hacer con la gente que me están interviniendo. ¿Lo compraste recientemente? Sos caradura, ¿verdad? ¿Por qué me preguntás 10 veces lo mismo? No te voy a decir nada vos. Una Kia Soul. Que sos caradura, ¿eh? Caradura vos, 23 años y caradura vos. Me callo. Antes de eso tenías una Kia de $19,000. O sea que tenés una Kia Soul. Exacto. Tenés una Cherokee. Exacto. Y no trabajás. No. Contanos tu secreto. No cuento secretos a ustedes. El 9 de noviembre del año 2015, otra vez, la mega banda de asaltantes, integrada por Yacarepó, perpetró otro atraco, esta vez en Luque. Fue contra un camión transportador de caudales de la empresa Guardián S.A. El blindado acababa de llegar a la sucursal del Banco Continental, de donde debía retirar un caudal para moverlo de ese sitio. Justo cuando se iba a hacer el traslado del dinero, los delincuentes, entre ellos Yacarepó, irrumpieron a tiros en el lugar. Se desató un enfrentamiento en el cual fue ejecutado uno de los guardias de Guardián S.A. Sin embargo, el robo del dinero fue frustrado debido a la intensa balacera que movilizó a los policías de la comisaría de la zona, que desde su base, situada a 3 cuadras, escucharon las detonaciones consecutivas y acudieron en auxilio de los guardias de Guardián S.A. Lamentablemente, uno de ellos no resistió y murió en el lugar. Semanas después, la policía encontraría en Mariano Roque Alonso el cuerpo de uno de los asaltantes que participaron de aquel tiroteo en Luque. Era un brasileño, integrante de la mega banda, quien había sido también resultó herido en aquella balacera
pero que no aguantó y murió. El hecho se produjo alrededor de las 10:50 de la mañana, cuando un transportador de caudales perteneciente a la empresa Guardián S.A. llegó a la sede del Banco Continental de la ciudad de Luque, ubicada en las calles Cerro Corá y Valeriano Ceballos, para retirar dinero. En ese momento, 4 personas fuertemente armadas llegaron a bordo de un Kia Sportage, del cual descendieron y empezaron a efectuar disparos inmediatamente. Estamos dirigiendo nuestra investigación a cierta célula de delincuentes, prácticamente que estaría realizando hechos en distintos puntos del país. Se trata del grupo conformado, encabezado, vamos a decir, programado Ramón Benítez, seguido por Orlando Efraín Benítez Portillo. También estaría Nelson López, alias Yacarepó. También otro de los que podría estar identificado sería Juan Carlos Benítez y otros que estarían conformando el grupo. Ahora estamos en la etapa de identificación de estos delincuentes. Un documento dejado también apunta hacia un brasileño, a quien se le conoce con el apodo de Negrao. Son informaciones que están surgiendo de acuerdo a la investigación que se está realizando, datos que están obteniendo. El fallecido se trata de un guardia de seguridad. Sí, un guardia de seguridad, seguro de padre de familia, está dejando huérfanos a los hijos. Estos delincuentes no miran eso y tampoco ven derechos de personas que también tienen derecho a vivir. ¿Saben si pudieron haber resultado heridos también parte de ellos? Sí, se encontró ropa ensangrentada. El último golpe de Yacarepó. El 20 de enero del año 2015, cuando ya era un famoso asaltante, Nelson Gustavo López González, alias Yacarepó, dirigió un asalto en plena ciudad de Asunción. Fue contra un vehículo de una casa de cambios que estaba moviendo un caudal de una sucursal a otra. El móvil blindado de la casa de cambios fue chocado deliberadamente por una camioneta en Cerro Corá, casi bomberos voluntarios en la capital del país. Ese no sería un accidente. Se trataba de un incidente provocado por los propios delincuentes para descarrilar el vehículo que querían asaltar. Efectivamente, de la camioneta bajaron al menos 3 delincuentes, quienes directamente abrieron fuego contra el vehículo de la casa de cambios. El que comandó el grupo era Nelson Gustavo López González, alias Yacarepó. Dentro del vehículo atacado estaban el chofer, un empleado administrativo y 2 policías que iban como custodios. Los agentes tampoco pudieron evitar el robo del dinero, pero en cambio sí abrieron fuego contra los criminales. Los 2 efectivos policiales hirieron a 2 de los 3 perpetradores. Uno era Nelson Gustavo López González, alias Yacarepó, y el otro, Orlando Efraín Benítez Portillo, para ese momento también uno de los más buscados del país. En un atraco idéntico un año antes y en la misma zona, el hermano de Yacarepó también había sido baleado por policías que igualmente acompañaban el caudal de una casa de cambios. Los policías estaban detrás, ellos estaban detrás
detrás, y el que llevaba el maletín estaba enfrente, al lado del conductor, ¿verdad? Estos delincuentes se acercaron hasta la puerta del conductor. Y ahí a la fuerza, disparando a mansalva, como se dice, abrieron la puerta, lograron abrir la puerta y entregaron el maletín. ¿La policía ya no reaccionaba? Ahí ellos reaccionaron y uno de los delincuentes cayó en la vereda y se pudo observar mancha de sangre. Luego de ser baleado en ese asalto, Yacarepó, gravemente herido, fue trasladado por sus cómplices hasta Villa Hayes, donde lo entregaron a sus familiares. Desesperados porque Yacarepó perdía mucha sangre, sus parientes lo trajeron de nuevo a Asunción, con intenciones de ingresarlo al hospital de traumas, ex emergencias médicas. La policía, que había reunido información de inteligencia, ya sabía que la familia de Yacarepó pretendía traerlo a la capital para que fuera atendido de sus heridas. La policía estaba al tanto de que intentarían utilizar la cédula de otra persona para evitar que Yacarepó fuera descubierto. En una operación que se produjo en las inmediaciones del hospital de trauma, los agentes del Departamento de Investigaciones finalmente arrestaron a Yacarepó antes de que llegara al hospital y luego, sí, ya en carácter de arrestado, permitieron que le dieran atención médica en el mencionado nosocomio. Lo que constatamos es una lesión de la vena pulmonar superior izquierdo. También constatamos lesión pulmonar trasficiante, lesión de esófago y lesión pulmonar lado derecho, una herida trasficiante de izquierda a derecha. Hubo un paro cardiorrespiratorio en el autooperatorio donde se hizo reanimación manual de 8 minutos donde exitosamente salió el paciente. Actualmente está en reanimación en un estado crítico el paciente. Un paciente que está en reanimación para posterior. Perdió mucha sangre. Era el lado pulmonar izquierdo, perdió aproximadamente 1000 cc de sangre y el lado derecho 800. Yacarepó ingresó al hospital en condición crítica. Ya había perdido mucha sangre. Su situación era prácticamente irreversible. Sin embargo, debido a su juventud, solamente tenía 23 años, pudo aguantar las primeras horas que parecían ser críticas. Incluso llegaron a estabilizarlo y a internarlo en una unidad de cuidados intensivos. Parecía ser que Yacarepó, una vez más, iba a sobrevivir, luego de que pocos meses antes resultara también baleado en otro asalto en emboscada. Yacarepó había logrado sobrevivir las primeras 24 horas después de ser baleado al comandar un asalto. Estaba internado en el hospital de trauma de Asunción. Su cómplice, Orlando Efrén Benítez Portillo, el que también resultó baleado en el mismo golpe en Asunción, igualmente fue localizado malherido en el Hospital Nacional de Itagua. Una mujer ingresó a Orlando Efrén Benítez Portillo diciendo que también había sido herido de manera accidental. Incluso suministró un nombre falso. La policía ya estaba alertada de revisar todos los hospitales porque el video del asalto que comandó Yacarepó era muy claro y en él se apreciaba que hubo por lo menos 2 heridos de bala. Como Yacarepó había ingresado al hospital de trauma, la policía ya estaba avisada de que el otro herido podía ingresar a cualquier otro hospital. Así, Orlando Efrén Benítez Portillo también fue localizado y puesto bajo custodia mientras igualmente se debatía entre la vida y la muerte. Lo que más se ha gastado en eso son las drogas que se utilizan para adaptarlo al respirador, que son las drogas las que son sedantes, los tubos de drenaje, que son 2 lesiones pulmonares, derecha e izquierda, y este tipo de cirugía en la parte privada está entre los $5.000 y $10.000.
con el soporte hemodinámico de la terapia intensiva y compañía, más los recursos humanos que en este caso no se suele valorar, pero una serie de especialistas, cirujanos de trauma, anestesiólogos, vasculares, transfusionistas, terapistas, o sea que es bastante complejo el sistema de recursos humanos que atienden este paciente. En esta cirugía sufrió un paro cardiorrespiratorio y los especialistas tuvieron que reanimarle durante 8 minutos. Finalmente, luego de 3 días de agonía en el Hospital de Trauma de Asunción, el por entonces famoso asaltante Nelson Gustavo López González, alias Yacarepó, de 23 años de edad, murió el 23 de noviembre del año 2015. Previamente fue declarado con muerte cerebral, es decir, una condición irreversible. La muerte de Yacarepó constituyó un golpe durísimo a la mega banda de asaltantes, ya que otro de los principales combatientes de ese grupo, Orlando Efrén Benítez Portillo, igualmente se debatía entre la vida y la muerte en el Hospital Nacional de Itagua. El féretro de Yacarepó, increíblemente, fue acompañado por una gran cantidad de personas en su ciudad natal, Villa Ayes, departamento de Presidente Ayes. Sus familiares intentaron hacerlo pasar como un Robin Hood moderno, diciendo que la plata que él robaba se la repartía a gente pobre. Sin embargo, para la policía, Yacarepó llegó a ser uno de los integrantes más peligrosos que tuvo aquella mega banda de asaltantes. Luego de la muerte de Yacarepó, tras ser herido en un asalto en Asunción, su cómplice Orlando Efrén Benítez Portillo también salvó su vida. Aún en camilla, fue ingresado a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde fue procesado y actualmente cumple una condena de 19 años. El que era jefe de aquella mega banda de asaltantes, Amado Ramón Benítez, sería también capturado al año siguiente, en 2016, en el municipio de General Aquino, departamento de San Pedro. Sin precedentes, la captura del señor Amado Ramón Benítez, Mario Diosnel Ibarrola y quien dice llamarse Juan Hortellado. Quiero referirme en primer lugar al primero de los mencionados, sobre quien pesaban hasta el día de hoy 10 órdenes de captura por diferentes hechos punibles, en general sobre robo agravado, asalto a instituciones financieras, a transportes de caudales, a cajeros. Los casos más relevantes que se le atribuyen a esta mega banda cuyo cabecilla principal está siendo o ha sido capturado. El caso de Prosegur, la tentativa de robo en Limodú, el caso Guardián en perjuicio al Banco Sudamérica, el caso robo financiera, el comercio en General Aquino, el caso Guardián en la ciudad de Quindú, el caso Irendagüe en Itacurubí de la Cordillera, son apenas algunos de los casos. A él le sorprendió cómo es que llegaron hasta acá. Porque yo te digo que es difícil, porque es un monte, posterior hay cañaveral, están todos por hectáreas, sectoreados por parcelas. Y bueno, el monte posterior, ingresamos al lugar y como él hace más o menos una circunferencia de 10 centímetros alrededor, de 10 por 10 más o menos, ahí está un árbol entre el mandiocal y el cañaveral. Él limpió todo y ahí está montado el campamento. Nosotros fuimos preparados para todo. Hoy día, Amado Ramón Benítez cumple múltiples condenas y desde su captura prácticamente ya no hubo otro cabecilla con semejante peso dentro de la organización criminal. Y así, luego de una corta pero intensa carrera criminal, finalmente moriría en su ley uno de los célebres delincuentes del Paraguay, Nelson Gustavo López González, alias Yacarepó.